Sacratísimo Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina. Cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. Porque, ¿quién ha conocido los designios del Señor? ¿O quién fue su confesor, su consejero? ¿O quién es el que le dio a él primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Todas las cosas son de él, y todas son por él, y todas existen en él. A él sea la gloria en los siglos. Amén. Hasta aquí la epístola. Continuación de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y mirad, que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, por favor. Amadísimos hermanos, en este día de la Santísima Trinidad, también pues rezamos por los papás vivos y difuntos. Y hago hincapié en algo. Todo el poder se le ha dado a Jesucristo nuestro Señor. Todo el poder. Y de tal manera que lo bueno que hagamos lo hemos recibido de Dios. Dice San Pablo: ¿de qué te glorías que no hayas recibido de Dios? Que son los dones que Dios nos ha dado a cada uno. De tal suerte que por eso debemos de decir gracias a Dios. He hecho esta obra muy buena, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es Dios quien nos dio ese don. El que tiene oficio de enseñar, el que tiene oficio de escuchar, el de atender, ese es un don de Dios. Entonces no lo podemos enterrar, explótelo al máximo. Pero no se nos olvide ese Dios. Y hay que dar el máximo. Porque a veces se nos olvida. Son mis hijos. Los hijos que Dios te dio, ¿verdad? No son tuyos. Son de Dios. Entonces, llegamos a perder la dimensión. Nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha concedido. Y si Él desea, se retira. Entonces, aun y cuando nos hayamos esforzado, o cuando materialmente haya costado, es porque Dios así lo quiso. Y por eso debemos reconocer a Dios. Todo gracias a Dios. Que uno se esforzó, sí se esforzó, pero correspondía a una gracia de Dios. Porque no podemos hacer nada que no hayamos recibido la gracia primera. Todo buen pensamiento, primero es una gracia. Y después se produce. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? Y es un poco de soberbia. Porque yo soy bueno. Te doy gracias porque no soy como los demás. Porque Dios nos dio la gracia. Y si no hemos caído, es porque Dios nos ha sostenido. Entonces, ¿de qué te glorías que no hayas recibido de Dios?
¿Y qué nos pide Dios o qué les pide a los apóstoles? Dice, todo poder se me ha dado. Le encomienda ir y predicar y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si alguien llega y dice, yo te bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad o en el nombre de la Iglesia? Me estoy poniendo en el lugar de Dios y estoy obrando contra Dios. Por eso las palabras sí son importantes, porque tienen un significado. Y en eso está la fidelidad y el amor a Dios. Entonces, hay cosas que tienen muchísimo alcance, sobre todo cuando atentan contra una orden expresa de Dios. Es gravísimo. Sencillamente, el padre de familia. Es mandato divino que él sea la cabeza. Que no la quiera ejercer, es un asunto que él entregará cuentas a Dios. Pero no es opcional. Vamos a ponernos de acuerdo a ver quién manda. El responsable es el padre. No es una democracia. El hijo tiene la obligación de obedecer. No, si voy a ver, no es que es un mandato divino. Y es ahí, amados hermanos, cuando aquí nos oponemos, cuando quebrantamos el orden que Dios ha establecido. Por supuesto que hay un pecado, no fornicarás. O sea, aparte de que se comete un daño al prójimo, es un daño a Dios, porque está prohibido por Dios. Y a veces eso lo perdemos de vista. Y tratándose de dogmas de la iglesia, es gravísimo. Es una sentencia dada. Entonces, es aquí donde tenemos que detenernos y pedir a Dios su gracia. ¿Quién soy y qué hago aquí en la tierra? ¿Yo quién soy? Un ser humano, creado por Dios, y que he de morir, y he de dar cuentas a Dios, y he de tener un cielo eterno o un infierno eterno. Entonces, que a mí no me parece es otra cosa. Pero eso que es el principio y fundamento de nuestra vida. El hombre es creado por Dios para amarle y servirle en esta vida y después verle y gozarle eternamente en el cielo. Ese es el fin del hombre. En ninguna parte es para que sea muy feliz, para que esté muy contento. Eso vendrá de una paz que genera la presencia de Dios. Pero la paz de Dios no es como la paz del mundo, no es el estar bien con todos. Estar bien con el mundo, estar bien con el diablo, estar bien con la carne, pues si son enemigos del hombre, ¿cómo voy a estar en paz con ellos? Si son mis enemigos y yo ahora quiero ser amigo de ellos. Entonces, el catecismo y la doctrina de la iglesia es una manera de pensar, de obrar y de vivir. Transforma la vida. Y es cuando se encuentra el sentido del por qué vivo. Porque podrá alguien pensar, bueno, ya mis hijos ya se fueron, o ya cometí muchos errores, ¿y ahora qué hago? Ya no quiero vivir. ¿Y cuál es el motivo de tu existencia? Nadie te creó para tus hijos, ni para tus parientes. Eres hecho para Dios y para Dios, para amar y servirlo, en la salud o en la enfermedad, vida larga, vida corta, en la riqueza o en la pobreza, honrado o deshonrado. Ese es el fin. Y si nosotros perdemos ese principio y fundamento que nos enseña San Ignacio, estamos perdidos. No sé qué hacer con mi vida, estoy desilusionado. Bueno, volvamos al principio y fundamento. ¿Por qué se hacen los mandamientos o por qué se obedecen? Porque he sido creado para Dios. Por eso. Pero si entonces entra la eh, suma de todas las herejías del modernismo de yo pienso, yo creo, que no es así, que tiene esta aplicación, hay que pensar con la iglesia. Y pensar con la iglesia no es pensar con el Padre, es pensar con el magisterio de 2000 años.
Pensar con qué es lo que han enseñado los papas, qué sí se puede cambiar y qué no se puede cambiar, qué de gravísimo tiene la forma de los sacramentos, que Dios la puso. Como decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras son de Dios, no las puedes cambiar, porque no hay nadie arriba de Dios. Igual, cada sacramento tiene una forma. Entonces, ¿esto de dónde se origina? En Satanás. No te serviré. Algunos por coraje, algunos por tristeza, otros por despecho y otros porque están despistados. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la tierra? Toda tu vida es educar a un niño. Toda tu vida naciste para más, aunque esté postrado en una cama. Y entonces, ¿qué de grave será, amados hermanos, que los hijos, tanto espirituales como materiales, que Dios le da a una persona, no las conduzca a Dios porque no le enseña ni siquiera el catecismo? ¿Qué de grave será? Es algo sencillo aparentemente, pero hay que vivirlo. Primero hay que conocerlo. ¿Por qué es la fe? Pues la fe, un sentimiento religioso, sentir bonito. Eso es un concepto herético de la herejía modernista. Fe es creer firmemente, es un don de Dios por el cual creemos firmemente en lo que Dios ha revelado. Entonces, si alguien me acabo de enterar de un escándalo de un hombre de iglesia, voy a perder la fe. Pero perder la fe, si no, nadie ha dicho que pongas la fe en el hombre de iglesia. Es poner la fe, confianza en la palabra que Dios ha revelado. Eso es lo que tengo que creer. Lo otro es el apego, el sentimiento, como le quiera llamar. Pero lo que hace mucho daño hoy es el sentimiento. ¿Y qué es la zona de Satanás? Es la zona de las tentaciones. ¿Qué va a sentir? No quiero que se sienta, quiero que esté contento. Bueno, pues es que son tantos sentimientos que venimos a alterar la forma, porque no podemos hablarle fuerte. Entonces hay que aprender todos a respetar el magisterio, que es la expresión de esa enseñanza divina. Y por eso es grave reconocer a una persona que está dando lecciones en contra de Dios. ¿Qué tan grave será? Si es nuestro motivo de vivir, por eso estamos aquí en la tierra y vamos a reconocer como vicario de Cristo a un anticristo. Oiga, venimos. Pero es que tenemos que estar en paz porque nos vamos a... No es que por encima de Dios no hay nadie. Tenemos que entender esa dimensión de lo que eso implica, que es prácticamente negar el reconocimiento a Dios por un sentimiento que esté dentro de esa comunidad. ¿Qué iba a decir mi pariente, el vecino? ¿Y él te creó? ¿Él dio la vida por ti? Hay una ocasión cuenta San Alonso Rodríguez en un libro que se llama Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas. Había un religioso que se había inscrito en la Compañía de Jesús y su madre toda su vida había planchado y hecho trabajos modestos para que él algún día se graduara y la mantuviera en su vejez. Pero este hijo, en vez de hacer eso, se fue al monasterio. Entonces la madre va y le llora al hijo. Hijo, yo toda la vida trabajé por ti. Y mira, me abandonas por meterte en ese lugar porque estás buscando tu comodidad. Entonces el religioso se conturbó y decidió salirse. Va a rezar ante el Santo Cristo y le dijo, Señor, permíteme ir a estar con mi madre hasta que ella muera. Después regreso. Y nuestro Señor narra el libro que le dijo, a tu madre le costaste sus trabajos y sus lágrimas, pero a mí me costaste la vida y me debes más a mí.
Y entonces él entendió y se queda en ese lugar. Y Dios proveyó de la madre, porque a todos nos pide una prueba Dios en la vida. ¿En dónde tienes tu corazón puesto? ¿En la salud? ¿En una persona? ¿En una institución? Y Dios poco a poco va destruyendo nuestros ídolos. En esto confiabas. Unos traicionan, otros no es como yo me lo imaginé. ¿Y en qué viene a quedar el alma? Y uno llega a pensar, es que Dios como que me está afligiendo demasiado. No, nos está separando. La confianza está en Dios, no en el sacerdote, en Dios. Y Dios a través de la vida va dando separaciones con la muerte, con malos entendidos, con enemistades que no tienen razón de ser, hasta la ruptura matrimonial, irremediable. Pero por encima de todo eso está Dios. Yo soy hecho para Dios y tengo un alma que salvar. De tal manera, ¿quién me va a juzgar? ¿Y quién sabe lo que pasa entre el alma y Dios? Lo que es universal son los 10 mandamientos, la fe divina. De ahí que, ¿por qué nos conturbamos? ¿Por qué la depresión? Que a lo mejor viene la guerra, la pobreza y ¿eso qué tiene que ver? ¿Quién soy y para qué existo? Existo por Dios en las condiciones que me toquen. Lo que tengo que pedir a Dios es, Señor, concédeme tu gracia, que no me separe de ti, que no crea que lo produzco yo, lo poco bueno que pueda haber en mí. Ese Dios, ese Dios. Si usted tuvo cosas muy buenas, bendito Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que usted se esforzó, sí, gracias a Dios. Entonces, lo que sucede hoy en el mundo, que se le está negando el reconocimiento a la gloria de Dios, al grado de llegar a pensar de que este mundo es para el hombre, de que el centro del mundo es el hombre. O sea, ya no es Dios, es el hombre. Y el centro de la iglesia es el hombre, no Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Se le está quitando la gloria a Dios. ¿Qué significa el quitar el altar y poner una mesa? Tiene un significado. Eso es ir en contra de la divina majestad. Y entonces hay tanto pecado hoy como quien presta con interés, con el 10%, con el 20%, la usura. Eso es un pecado, mejor no preste. O vender pues, a un costo exagerado es otro pecado. Pero ¿de qué manera va a ser negocio? Claro, pero eso es pecado. ¿Quién lo confiesa? O interés sobre interés. Y por eso pues, los préstamos y los bancos es un gran robo, es un gran pecado, que es social, es no visto normal. Pero, ¿qué somos? Y tenemos que aprender a vivir aquí y educar a nuestra familia, esposa, hijos, platicar con calma. Oye, ¿cuál es el motivo de nuestra vida? ¿Por qué estar angustiados como desesperados? Porque tengo que alcanzar este objetivo, lo que sea. Pero nosotros hemos sido hechos para más. No nos podemos conformar con tener la casita, el carro y lo otro. No, nacimos para más. Y entonces cuando un padre se complace en que su hijo, bueno, ya tiene su carrera, ¿y? ¿Y esto qué significa? El objetivo más grande es otro, que es bueno y honroso, sí, pero ¿cuál es el fin de su existencia? Que se ha casado, que si se ha separado, que no, ¿cuál es el fin de su vida? ¿Por qué está aquí? Y si ha de morir, ayúdelo a bien morir. No oculte la verdad. Cuando hay un enfermito terminal, dígale, hijito, te vas a morir. No le oculte la verdad, porque tiene que saberla. Y llévele al sacerdote, porque tanto marear que nos hacemos daño. O sea, ¿a qué vino aquí a la tierra? ¿Y por qué vamos a estar tristes porque se va a morir? Pues
tiene que morir, es un mandato divino. Entonces nuestro Señor dice, cuando venga por segunda vez a la tierra, ¿acaso encontraré fe? Porque la fe tiene una cualidad, dice Santo Tomás de Aquino, quebrantando un solo punto de la fe, se desaparece la fe o el don de Dios y se empiezan a tener opiniones. O sea, ya no tienes fe, tú tienes opiniones, dice Santo Tomás, con una verdad que niegue o que ponga en duda. Yo quiero que me incineren cuando me muera. ¿Sabía usted que es un pecado de excomunión? Tanto para el que la pide como para el que la hace. ¿Pero cómo? Sí, es un pecado de excomunión. El tatuarse, ¿eso qué es? Ponerse aretes y cosas de esas. Entonces, es ahí donde, ¿qué es nuestra fe? Y a veces la hacemos tan exterior que a veces es acartonado, una especie de parodia. La fe se vive y se lleva en el corazón y se ama en Cristo. Nunca se... Es que amo mucho a mi nieto, a mi sobrino, y lo amo tanto que dejo que peque. Pues no sé qué entienda por amor. Lo está haciendo un grave daño. Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel en una sociedad anticristiana? Hay que pedírselo a Dios. Señor, concédeme una fe, concédeme la perseverancia. Y sobre todo las personas mayores, cuando llegan a ser abuelitos, ¿qué pasa? Todo consienten. Alcahuetes. Bueno, no alcahuetes, sino consentidores. Entonces, es un daño a veces cuando hay detrimento de la fe. Abracen o quieranlo, pero digan, te quiero tanto que quiero que ames a Dios. Como decía la mamá de el rey San Luis, rey de Francia, si no me equivoco, prefiero verte muerto antes que en pecado mortal. Qué palabras tan fuertes. Y el general Moscardo en España, que era un general en la guerra de España del 36, los comunistas toman a su hijo preso y le hablan del Alcázar. Tenemos a su hijo preso. Si no se entrega, él ha de morir. Y dice el general, comuníqueme con mi hijo. Dice, hijo, arrepiéntete de corazón. Entrega tu alma al Señor y da un grito por Dios y por España y muere en los brazos de Dios. Eso es un padre, en toda la extensión de la palabra. Eso es un padre, porque usted está entregando a Dios. En vez de ponerse a llorar y hacer todo un... O sea, eso es un padre. Y por eso Dios permite que padezcamos. ¿Por qué permite Dios el dolor? ¿Por qué permite que a veces nuestro corazón se haga pedazos? Porque es un buen padre. Y porque sabe qué es lo mejor para nosotros. Desapega tu corazón de ahí, te hace daño. Y Dios lo que le pidió ese día a ese comandante fue, dame a tu hijo, porque no hay casualidades aquí. Entonces, eso que parece raro, así lo permitió Dios. Y aceptémoslo y no nos detengamos en las acciones segundas. Es que fulanito y aquel señor hizo una especie de carta secreta. Dios lo permitió. No es que quiera el mal, permite. Y está ofreciendo, está pidiéndome la inmolación de mi vida. Lo que más me duele, eso es lo que me va a pedir. Porque ahí está la grandeza del amor, que se inmola, se entrega y te amo, no por lo que vaya a recibir, sino porque te amo, porque te amo. Ese es el lenguaje de Dios. Y no buscar a Dios por los consuelos. Es que ya no siento bonito, es que me siento en depresión. No, Señor, estamos por Dios. Somos de Dios. ¿Y qué es el amor? Es dolor. El que más ama es el que más va a sufrir. Y por eso no es malo sufrir, sino es purificarse. Y cuando los hijos no le corresponden a los padres, recuerde, padre, no son míos, son de Dios. Se haga lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué nos duele tanto? Porque nos apegamos.
por el sentimiento. Y no es que sea malo el sentimiento, pero si el sentimiento está por encima de la razón, estamos perdidos, porque todas las tentaciones son a nivel de sentimientos. Pidamos pues en ese día de la Santísima Trinidad que nos enseñe el amor de Dios. Enséñame a amar, Señor. ¿Y qué tiene, por ejemplo, la consagración o entronización del Sagrado Corazón de Jesús a la casa? ¿Qué es eso? Es un ritual de la iglesia. Si yo no le veo tanta importancia, pues según sea tu grado de adhesión a la iglesia. O sea, eso es lo grave. O el saberme persinar, por lo menos. A veces no sabe ni persinarse. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo amas a Dios? Porque dices, yo amo mucho a Dios y se me inflama el corazón, o porque estoy mucho tiempo de rodillas. Y son factores externos. El amor a Dios se muestra en el cumplimiento de su voluntad, que está en las obligaciones de Estado, que está en los mandamientos. El que me ama, guarda mi doctrina. El que no me ama, no guarda mi doctrina. Amemos a Dios. Y por eso es importante entronizar al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando lleguemos a la iglesia, tener la delicadeza de tomar un cuadrito de las ánimas. Pero, ¿qué voy a ayudar? Mucho, porque es la iglesia. El agua bendita es la fe en lo que Dios y la iglesia nos enseñan. Santa María de Guadalupe, Reina de México, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilum omnium et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, Spiritum non factum consubstantialem Patre per quem omnia facta sum, et propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus es de Spiritus Santo,